Hola, bienvenidos al simposio de AVI, donde vamos a discutir el uso de venetoclax y cómo venetoclax ha cambiado el standard of care en pacientes con leucemia mieloblástica agudas, no candidatos a recibir quimioterapia tradicional. Quien les habla es la doctora María Marta Rivas, soy de Argentina, soy médica hematóloga del Hospital Universitario Austral, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Tuve mi título de especialista otorgado por la Sociedad Argentina de Hematología, soy docente universitaria y de la carrera de especialista de hematología y miembro de la subcomisión de leucemias agudas de la Sociedad Argentina de Hematología. Esta es nuestra agenda, vamos a discutir distintos temas sobre cómo venetoclax ha cambiado el tratamiento de los pacientes unfit. En una primera instancia, el doctor Andrés Gómez nos va a hablar sobre las combinaciones de venetoclax en el tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda. Posteriormente, yo voy a discutir el monitoreo de los pacientes que utilizan venetoclax. Y por último, el doctor Nicolás Casap nos va a hablar de la experiencia en Latinoamérica sobre el uso de venetoclax en pacientes con LMA. Así que les voy a presentar al doctor Andrés Gómez, de México. El doctor Andrés Gómez es hematólogo, profesor del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Autónomo de Nuevo León, en Monterrey, donde realiza investigación en leucemias agudas y trasplante de médula ósea. Ha publicado 33 artículos en revistas internacionales indexadas y ha sido ganador de un grant de Global Research Award de la American Society of Hematology, del cual también es profesor. Además, participa en el grupo de trabajo de leucemias agudas en México y diversos comités ejecutivos de Latinoamérica, de Estados Unidos y Europa. Así que bueno, con ustedes el doctor Andrés Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos desde Monterrey, México, aquí en el noreste del país, cerca de la frontera con Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación al comité ejecutivo y a AVI, que son los sponsors del simposio. Y bueno, estoy aquí para platicarles sobre esta molécula que se ha convertido en el nuevo estándar en leucemia mieloblástica para los pacientes que se consideran como pues que no son candidatos para recibir un tratamiento intensivo. Aquí pueden encontrar en la diapositiva mis datos de contacto y con mucho gusto estoy para servirles. Estas son mis declaraciones de conflicto de interés que pueden ver en la diapositiva. Y bueno, les voy a hablar una breve introducción. Vamos a hablar sobre los dos estudios pivotables en los que se puso a prueba el Venclexta en comparación con placebo en personas con leucemia mieloblástica. Y bueno, estos datos los conocemos todos. La leucemia mieloblástica es una enfermedad cuya incidencia va avanzando con el paso de los años de la vida del ser humano, y a la inversa la supervivencia va disminuyendo. Y eso sale a colación por ambos la capacidad funcional de los pacientes, comorbilidades y una biología más agresiva de la enfermedad y resistente al tratamiento como van avanzando los años. Sin embargo, en algunos países de Latinoamérica, en particular en México, en otros países como Brasil, la edad mediana del diagnóstico es a una década, un poco más de una década menor, que es la que se reporta en países de altos ingresos, y la mayoría de los pacientes van a ser candidatos a terapia intensiva, que es algo que vale la pena mencionar. Aquí pueden ver las alternativas aprobadas por la FDA en la década previa. La terapia de soporte ya no se considera un tratamiento apropiado para personas con leucemia mieloblástica, seguido la citarabina dosis bajas y por último el hipometilante azacitidina de citabina, que son los dos tratamientos previamente disponibles. Ahora aparecen en primera línea el venetoclax azacitidina, venetoclax citarabina, ivosidenib, inhibidor de IDH1, y glasdegib, un inhibidor de Hedgehog. En segunda línea se han aprobado el uso de enasidenib, inhibidor de IDH2, y gilteritinib, inhibidor de FLT3. Estas son las líneas en las que se han aprobado, pero debemos recordar que solamente estos 4 se han puesto a prueba en un estudio de fase 3 aleatorizado. Los primeros 2 en primera línea con resultados positivos,
El enacidenib, aunque no se ha publicado, ya ha habido una conferencia de prensa y una presentación en EJA, donde el resultado en comparación con azacitidina fue negativo en primera línea. Y el gilteritinib, que tiene ventaja en supervivencia en segunda línea para pacientes con FLT3 en comparación con quimioterapia, cuando se puso a prueba en combinación con azacitidina, también mostró resultados negativos que no se ha publicado igual que el enacidenib. Entonces, estas son las únicas dos terapias que han demostrado mejoría sobre placebo en primera línea en combinación con hipometilante o citarabina. Y estas son las dos grandes diferencias de los estudios pivotales. El VIALE-C tiene un tamaño de la muestra menor e incluyó pacientes que recibieron hipometilante, y también notar la diferencia en la dosis meta de venetoclax, que fue de 400 contra 600 miligramos. Y pueden ver ahí la comparación del placebo con citarabina o azacitidina. Y aquí en esta diapositiva me gustaría señalar los criterios de elegibilidad para este estudio, que es de donde uno puede derivar la información para su práctica clínica. Es decir, pacientes mayores de 75 años, como un criterio, digamos, cerrado, y de 18 a 74 años que tuvieran al menos alguna de las siguientes comorbilidades, ya sea falla cardíaca, angina de pecho, ECOG 2 a 3 y estos hallazgos en las pruebas de función respiratoria. En este estudio, que es el VIALE-A, se excluyeron pacientes que habían recibido hipometilantes previamente y no así en el VIALE-C. Y el desenlace primario de este estudio fue supervivencia global. En general, en este estudio es bastante representativo porque se incluyeron pacientes de todas las características. La mayoría tenían más de 75 años, un cuarto tenían LMA secundaria, ya sea mielodisplasia, mieloproliferativos o tratamiento, y había pacientes con datos moleculares de mal pronóstico, que es importante señalar. En general, los resultados fueron bastante asombrosos, un incremento más de la duplicación de las respuestas completas, con recuperación incompleta sumada, que es el desenlace compuesto, y una ventaja en la supervivencia estadísticamente significativa, con una cola que se separa de ambos brazos con bastante, digamos, magnitud del efecto, y con más de 5 meses de ventaja en la supervivencia global entre los grupos. Y esto pues no nos quedan muchas dudas de que es un tratamiento muy muy bueno para personas con LMA, que es superior a azacitidina. Sin embargo, no es perfecto. El venetoclax puede provocar neutropenia y fiebre, más así que en comparación con placebo, y por lo tanto riesgo de infecciones graves y mortalidad asociada al tratamiento, que afortunadamente son números bajos y bien conocidos para leucemia mieloblástica. Eso ha llevado a que en general estemos aprendiendo a utilizar esta molécula. Todavía tenemos mucho que aprender, y muchos pacientes en este estudio tuvieron alguna descontinuación, interrupción o reducción de dosis. En general, en el análisis de subgrupos se encontró un beneficio pues, para la gran mayoría. Me gustaría resaltar nada más que los pacientes que tienen otras alteraciones moleculares como las mutaciones de IDH también se beneficiaron de esta terapia. Y eso porque muchas veces, si uno tiene una molécula que afecta o que inhibe cierta mutación, pues automáticamente quiere utilizarla. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto. Y eso es en el tema de los inhibidores de IDH versus venetoclax, que sigue siendo una terapia muy buena. Hay algunos detalles que la doctora Rivas nos va a platicar sobre sus ajustes, en particular dejar que los pacientes se recuperen, el uso de factores estimulantes de colonias, etcétera. No me voy a detener ahí, y también algunos ajustes que se tienen que hacer con otros medicamentos. Hablando un poco del estudio VIALE-C, que tuvo un tamaño de la muestra menor, aquí la dosis de venetoclax fue mayor, de 600 miligramos, con un desenlace que fue igualmente supervivencia global, aunque tenía una magnitud del efecto esperada mayor, y por eso, aunque se observaron mayores respuestas completas en comparación con placebo, la diferencia en el análisis primario de supervivencia global no tuvo una ventaja significativa. Sin embargo, en la actualización a 6 meses ya se observó esta ventaja significativa, y en general es un detalle estadístico que no tiene menor importancia. En México hemos utilizado este medicamento, de hecho fue aprobado igual que en Estados Unidos antes de la publicación del estudio VIALE-A y VIALE-C, y por lo tanto pues preocupados de si esta molécula iba a ser mejor o no, empezamos a documentar los desenlaces de nuestros pacientes en el grupo de trabajo de leucemias agudas, donde también
incluimos algunos pacientes de Perú y vemos que los desenlaces son bastante buenos. En la primera gráfica pueden ver el tratamiento en primera línea y en la segunda su uso en recaída, que aunque no está aprobado en esta indicación en Estados Unidos. Y quien guste incorporarse a reunir los desenlaces de los pacientes de Latinoamérica, con mucho gusto nos puede contactar. Nosotros vamos a estar trabajando continuamente, actualizando esta cohorte de pacientes para conocer cómo le va a los pacientes en nuestra realidad. Y con eso quiero concluir. Lo que han demostrado estos dos estudios pivotales es que el venetoclax en combinación con acecitidina es superior a la acecitidina sola, y de igual manera el venetoclax en combinación con citarabina es superior a citarabina más placebo. Sin embargo, es importante recordar que estos estudios no compararon el uso de venetoclax contra la terapia intensiva, que automáticamente cuando uno tiene un paciente mayor de 55, 60 o 65 años que pudiera recibir terapia intensiva, uno quisiera ahorrarle pues digamos, el deterioro en la calidad de vida asociado a la quimioterapia. Sin embargo, todavía no hay evidencia suficiente para dar esta recomendación. En el futuro seguramente seguiremos hablando mucho de esto, pero el día de hoy no podemos decir que es un sustituto de terapia intensiva. Definitivamente, pues ya está la evidencia que es un nuevo estándar de tratamiento. Los estudios del mundo real, aunque no son los desenlaces equiparables perfectamente, pues también han mostrado respuestas similares y en nuestro país lo hemos demostrado. Vienen más combinaciones, ya le quieren echar venetoclax a todo, venetoclax en el agua, en la coca, en todos lados, porque ha sido pues una molécula que ha cambiado la hematología en varios escenarios. Sin embargo, pues también debemos aprender más sobre cómo utilizar mejor esta combinación. Y con eso, pues los quiero dejar con la doctora Rivas, que nos va a dar sus recomendaciones, lo que hacer, qué no hacer y cómo utilizar mejor esta medicina. Y pues ahí les dejo nuevamente mis datos de contacto. Estamos ahí activos en Twitter para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante todo lo que has dicho. Tan solo quiero recordar a la audiencia que tienen debajo de la pantalla, debajo de las slides, tienen la posibilidad de escribir preguntas, las cuales las vamos a discutir. Tenemos un espacio para discutir todas las preguntas después de terminar las 3 presentaciones. Y entonces, bueno, ahora sí, vamos con mi presentación. Muy bien. Durante estos próximos 10 minutos voy a tratar de un poco discutir cómo monitoreamos y cómo es el manejo de los pacientes que utilizan venetoclax. Estos son mis conflictos de interés. Y un poco a modo introductorio les quiero mostrar este trabajo publicado por el doctor Polia hace un par de años, donde nos muestra que es algo que es francamente una realidad, que los pacientes tratados en la vida real no tienen los mismos resultados que los pacientes que son incluidos en clinical trials. Más allá de, por ahí, la selección que se puede llegar a hacer de las distintas poblaciones, lo que sabemos también es que no siempre los médicos somos tan estrictos y nos adherimos tanto a los protocolos en la vida real. Sin duda no es fácil, y por otro lado, con nuevas drogas, sin duda tenemos una curva de aprendizaje que, digamos, nos lleva un tiempo para poder lograr el mejor manejo con cada combinación de estas distintas drogas. Y esto no nos pasa a nosotros solos, sin duda les ha pasado a muchos, y hemos tenido un sinnúmero de publicaciones donde hace 3 años nos están explicando cómo tenemos que manejar a estos pacientes con estas nuevas combinaciones de drogas, y cómo tenemos que manejar sus toxicidades, cómo tenemos que manejar las interacciones con otras drogas.
Y con respecto a la combinación de venetoclax con azacitidina y con bajas dosis de citarabina, las recomendaciones focalizan puntualmente, y esto es el tema que vamos a hablar en primera instancia, es en el manejo de las citopenias. Sabemos que no tenemos que temer a la citopenia per se, tan solo ocuparnos cuando tiene una implicancia clínica, cuando el paciente tiene una infección asociada a en el contexto de esta citopenia. Puntos a tener en cuenta cuando iniciamos el tratamiento y pensamos en el manejo de, digamos, que vamos a combinar un hipometilante o bajas dosis de citarabina con venetoclax, tratar de sostener el inicio para poder utilizar las dos drogas al mismo tiempo. Sin duda se sabe que las drogas, digamos, tanto, principalmente los hipometilantes, pero también las bajas dosis de citarabina, van a potenciar el efecto de venetoclax, por lo cual es interesante poder empezar las dos drogas en forma conjunta. Otro tema a discutir, que por ahí esto lo podemos ver nuevamente en las preguntas y respuestas, que sabemos que la mayoría de los pacientes van a permanecer hospitalizados, tal vez durante el primer ciclo, también en la medida que uno va aprendiendo y va utilizando esta combinación de drogas, va perdiendo ciertos miedos y tal vez se atreve a tener un manejo ambulatorio también. Hoy en día, en época COVID, la cama, digamos, es algo más que complicado, por lo cual podemos, digamos, movernos en la internación, pero también en forma ambulatoria, pero sin embargo, durante el primer periodo, el paciente tiene una leucemia mieloblástica aguda y muchas veces requiere internación. Cuando encaramos el tratamiento y conocemos el venetoclax en contexto de la leucemia linfática crónica, siempre tenemos que tener cuidado el síndrome de lisis tumoral. Sin embargo, a diferencia del LLC, digamos, el manejo del síndrome de lisis tumoral es mucho más fácil, la incidencia es muchísimo menor, por lo cual se ve francamente acortado la introducción del venetoclax. Sabemos que tenemos que hacer un ramp-up. Previamente lo ideal es poder acondicionar al paciente, tratar de reducir el recuento de glóbulos blancos a menos de 25.000 por decilitro, iniciar una profilaxis con antihiperuricémicos, con hidratación abundante y obviamente tener una evaluación de toda la química del paciente, ver a dónde estamos parados, qué grado de lisis tumoral per se hace el paciente y qué riesgo va a tener. El inicio de venetoclax es en dosis crecientes, es un ramp-up más que rápido. Cuando lo combinamos con hipometilantes están solo 3 días, iniciamos con 100 el día 1, 200 día 2, 400 el día 3. Tan solo 4 días cuando lo combinamos con bajas dosis de citarabina, 100, 200, 400 y 600, la dosis combinada de venetoclax combinada con citarabina es mayor. Y durante todo el primer periodo de tratamiento sabemos que vamos a tener citopenia, sabemos que el paciente va a tal vez requerir transfusiones, debemos sostenerlo, estamos induciendo a un paciente con una leucemia mieloblástica aguda, por lo cual sabemos que vamos a tener que lidiar con las citopenias, con eventuales infecciones, con requerimiento de transfusiones. Las recomendaciones es puntualmente poder sostenerlos durante esta inducción de 28 días, vamos a ver que en algunas instancias hasta lo acortan, y tratar de evaluar al día 28 la respuesta al tratamiento, ya que si tenemos persistencia de enfermedad debemos continuar e iniciar un segundo ciclo. Sin embargo, si logramos, controlar la enfermedad, presentando menos de 5% de blastos en médula ósea, podemos postergar el inicio del próximo ciclo para darle pie al paciente que pueda recuperarse. La recomendación es que el paciente logre tener más de 500 neutrófilos y más de 50.000 plaquetas al inicio del próximo ciclo. Aún más,
se habilita el uso de factores estimulantes de colonias para poder acortar y que la recuperación sea más pronta en estos pacientes. Más aún, esto es una publicación del Educacional de ASH del año pasado, donde el doctor Juan nos cuenta que inclusive podemos intentar evaluar al día 21, más allá del día 28, para inclusive acortar las citopenias, porque ya podemos tener respuestas al tratamiento. Sabemos que en el estudio Viale-A, al día 28, arriba del 40% de los pacientes que respondieron, digamos, lo tuvieron en ese primer mes de tratamiento. Por lo cual, frente a un paciente donde molesta o está complicado por sus citopenias, tal vez podemos adelantar la punción de médula ósea al día 21. Y de hecho sepan que inclusive en el estudio Viale-A ha habido postergaciones y hay recomendaciones de dejar un periodo de descanso, y aún en pacientes que logran la remisión completa y que, digamos, tienen citopenias prolongadas, ver la forma de reducir la duración de la dosis de venetoclax a 21 días, o inclusive postergar el inicio del próximo ciclo para dar descanso para que el paciente pueda recuperar su citopenia y no presentar neutropenias tan prolongadas. De hecho, de los pacientes que respondieron en Viale-A, el 69% de ellos tuvieron que reducir la dosis a 21 días durante todo el seguimiento del tratamiento, a diferencia de los pacientes que recibieron placebo, que tan solo el 30% tuvieron que reducir la dosis. Por lo cual, para concluir esta parte, digamos, las recomendaciones son considerar acortar la duración de tratamiento una vez que el paciente logra la remisión completa. Si esta recuperación lleva más allá de 14 días, podemos reducir en el próximo ciclo los días de venetoclax, pasar de 28 a 21, de 21 inclusive a 14 días. Otro punto a considerar es reducir la intensidad de la dosis de los hipometilantes, reducirla a entre un 30 a un 50%, más aún cuando las médulas son hipocelulares, cuando tienen una celularidad entre el 15 al 30%. Y aún más, considerar los factores estimulantes de colonia como profilaxis frente a las citopenias, iniciar filgastrim en el día 8 cuando se utilizan hipometilantes, o en el día 11 cuando se utilizan bajas dosis de citarabina. Y por último, no podemos dejar, digamos, en el manejo del venetoclax, no podemos dejar de nombrar a los inhibidores de las enzimas del complejo de citocromo P450. Entre ellos, a la cabeza, los azólicos, que son inhibidores, digamos, fuertes de la CYP3A. Sabemos que en el Viale-A un pequeño porcentaje de pacientes ha utilizado azólicos como profilaxis y no ha tenido un impacto en las tasas de respuestas, más allá que utilizaron esas drogas. Pero ¿qué es lo que pasa con los inhibidores de la citocromo P450? Francamente, potencian el efecto del venetoclax. Estos son, digamos, estudios de farmacocinética que evaluaron el uso de posaconazol con venetoclax, donde sabemos que se multiplica por 3 y por 4 los niveles de venetoclax en sangre, por lo cual las recomendaciones son que debemos reducir la dosis de venetoclax a un 75%. Es así como, si combinamos el venetoclax con inhibidores fuertes, como ser el posaconazol, el voriconazol, debemos reducir la dosis a 100 o 70 miligramos de venetoclax. En general, en la práctica habitual se utilizan 100 miligramos, ya que viene dentro del mismo paquete cuando solicitamos la droga. En cambio, digamos, si combinamos con algún inhibidor moderado, como por ejemplo el isavuconazol, debemos reducir a la mitad de dosis
200 cuando combinamos con azol y con hipometilantes, o 300 cuando combinamos con bajas dosis de citarabina. Y esto es todo, tan solo, digamos, concluir que estamos frente a nuevos caminos que se van abriendo en el tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda y que sin duda tan solo tenemos que aprender cómo tomarlos. Muchas gracias y bueno, abierta a preguntas que lo vamos a hacer posteriormente después de la charla del doctor Nicolás Casap. Que a ellos voy a presentarlo. Nicolás Casap es médico hematólogo de Argentina, es hematólogo de staff del CEMIC y clínico, de la clínica Olivos, también hematólogo de ella, y es integrante de la subcomisión de leucemias agudas de la Sociedad Argentina de Hematología. Nicolás, todo tuyo. Buenos días, agradezco a Avi la posibilidad de participar de este interesante simposio. Voy a hablar del manejo práctico de la vida real de los pacientes con leucemia mieloblástica aguda no candidatos a terapia intensiva, tratados con combinaciones de venetoclax, y quizás ver cómo se articularon todas estas recomendaciones de manejo práctico en casos de la vida real. Aclaro que esto no representa la realidad de toda Latinoamérica, que es un territorio muy variado en cuanto a sus infraestructuras y posibilidades, y ni siquiera representa la realidad de Argentina, ni siquiera de mi ciudad, Buenos Aires, porque a pocas cuadras de distancia uno puede tener diferentes posibilidades de infraestructura y de manejo que posibilitan unas u otras alternativas. Estos son mis conflictos de interés. Vamos a desarrollar dos casos clínicos de la vida real, apuntando fundamentalmente a la elección del tratamiento, al manejo inicial del paciente internado o en forma ambulatoria, y después los dos manejos prácticos sobre los que ya se hablaron un poco, que es la profilaxis antifúngica y el manejo de las citopenias en casos reales de la práctica. El primer caso se trata de un paciente de 73 años, varón, con historia clínica de hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica de hemorroides, tratado con amlodipina. Se presenta en noviembre del año 2019 con fiebre y sangrado rectal. Presentaba anemia severa, hiperleucocitosis a predominio de blastos de aspecto mieloide y plaquetopenia severa. Y a través de un examen de médula ósea se diagnostica leucemia mieloblástica aguda con el perfil genético molecular que lo lleva a tener un riesgo intermedio. El paciente no tenía coagulación intraocular diseminada ni síndrome de lisis tumoral y comenzó el tratamiento con azacitidina y venetoclax como un paciente internado. Nosotros en Argentina nos guiamos bastante para la elección de tratamiento en guías nacionales que tenemos ampliamente desarrolladas. La primera se publicó en 2010 y como vemos en el algoritmo, para pacientes no aptos para terapia intensiva como este paciente, es de primera elección la combinación de venetoclax con hipovolemetilantes o bajas dosis de Aracel. Esto se basa en el estudio pivotal ya comentado de la doctora Ainardo, en el que se evidenció la mejoría de la sobrevida global. Y menciono también que nosotros miramos bastante las guías NCCN de Estados Unidos. Con respecto al manejo práctico, hay que recordar que los comprimidos de venetoclax se toman con la comida media hora después con un vaso de agua. El paciente comenzó con profilaxis antifúngica con voriconazol. Se redujo la dosis a 100 miligramos día y esto se utilizó el voriconazol y la reducción de dosis durante la neutropenia inicial y luego durante los periodos de neutropenia. Este paciente en particular tuvo sospecha de infección fúngica de inicio, por la que no quedó muchas dudas de la utilización de la profilaxis, que de todos modos es un tema controvertido. En los estudios iniciales, la tasa de infecciones fúngicas grado 3-4 fue del 8%. En esos estudios iniciales, que no son el viale A y el viale C, no se permitía la profilaxis con azoles, pero el 46%, casi la mitad, utilizó profilaxis con equinocandinas. Entonces, luego por suerte aparecieron datos de interacción entre los azólicos y el venetoclax. Ya la doctora Rivas mostró cómo es el manejo de la reducción de dosis. Con respecto a la eficacia, hay por lo menos algunos datos de tasas similares de remisión completa en el 22% de los pacientes del viale A que utilizaron azólicos. Y de todos modos está la posibilidad de las equinocandinas, sobre todo si el paciente está internado, dado que son drogas endovenosas. Hay recomendaciones, aunque no todos los autores, de no utilizar los antifúngicos durante el periodo de ramp-up y sí utilizarlos posteriormente.
A fines prácticos, nosotros, en realidad, la mayoría de las instituciones nos manejamos con el servicio de infectología y con guías institucionales. Y así como decimos la profilaxis antifúngica, y como ven en nuestras guías, en los pacientes con leucemia aguda e inducción está indicado la profilaxis antifúngica durante la neutropenia. ¿Cómo fue la evolución de este paciente? Logró la remisión completa en el examen de médula ósea el día 28. En ese momento tenía citopenias y el manejo fue con retraso del ciclo siguiente y administración de factores estimulantes. Alguna cuestión práctica de la biopsia del día 28 es, a diferencia de los estudios clínicos, muchas veces no tenemos el resultado el mismo día, a veces el aspirado es seco o es no representativo, entonces ahí con mucha frecuencia tenemos el tema de la dilatación en el siguiente ciclo más allá de la respuesta, aunque a veces la podemos tener rápidamente. El paciente se encuentra vivo y en remisión completa luego de 17 ciclos de venetoclax azacitidine. Las suspensiones y retrasos de ciclos van entre 0 y 7 días con utilización variable de filgrastim y en los últimos ciclos sin utilización de filgrastim, y solo tuvo una infección que lo llevó a hospitalizarse en el ciclo 2 y luego nunca más tuvo infecciones. Vamos a pasar al segundo caso. Es un paciente de 70 años con historia clínica de enfermedades no graves, con dislipidemia, hemorroides. En el 2018 presenta una tricitopenia moderada severa y se diagnostica una mielodisplasia de riesgo intermedio de acuerdo a las diferentes clasificaciones, o alto riesgo, pero que rápidamente progresa en sus citopenias e inicia tratamiento con azacitidina monodroga. La respuesta fue adecuada, pero de corta duración, y se mantuvo durante todo el año 2019 con citopenias moderadas sin tratamiento. En el 2020 progresa la citopenia y se diagnostica leucemia mieloblástica aguda. El paciente no tenía coagulación intravascular diseminada, no tenía síndrome lisitumoral, no estaba sangrando, no tenía fiebre, y cabe mencionar que tenía leucopenia, no estaba con hiperleucocitosis y en buen estado general. La decisión fue de comenzar con tratamiento con venetoclax combinado con baja dosis de ARC como paciente ambulatorio. Con respecto a esto, la mayoría de las recomendaciones, como se comentó, y los estudios pivotales, realizaban este tratamiento en forma con internación inicial, incluso los estudios iniciales con 72 horas de hidratación previa, además de los agentes antihiperuricémicos. Y las recomendaciones actuales en la mayoría de los lugares figura como paciente internado. Sin embargo, en la práctica habitual ya tenemos experiencia en el manejo ambulatorio de esta entidad en estos pacientes con este tratamiento, y vemos que hay publicaciones del último congreso ASH en el que se evaluó la posibilidad del tratamiento ambulatorio, y en 39 pacientes el síndrome lisitumoral, que fue solo de laboratorio, fue en el 2.5% de los pacientes. Y ese paciente se internó, se utilizaron medidas y no desarrolló síndrome lisitumoral clínico. Por lo que en la experiencia local, y ni que hablar en momentos de pandemia, considero que el tratamiento como paciente externo, si se dan las características mencionadas, es muy adecuado y útil. El paciente entonces comenzó con este tratamiento, basados en el estudio de fase 3 que combinó el venetoclax con baja dosis de ARC. En este paciente, como mencionó el doctor Gómez inicialmente, se incluyeron pacientes con mielodisplasia, no solo con mielodisplasia, sino que han recibido hipometilantes previos como este paciente. Y estos son los resultados generales del estudio ya mencionado, con la mejoría de las respuestas y la sobrevida global. Con respecto a los pacientes que han recibido hipometilantes previos, tanto en el esquema azacitidina y venetoclax, en los pacientes off-trial, como en este trabajo, las respuestas fueron algo menores, sin embargo superiores a las conocidas para el uso de hipometilantes o baja de ARC como monodrogas. La profilaxis en este caso fue como posaconazol. Acá es otro ejemplo de lo variado de la indicación de la elección de la droga en estos pacientes, con reducción de dosis de venetoclax a 100 miligramos. Este tratamiento se utiliza durante la neutropenia y la reducción de dosis es lo mismo, y se suspende durante los periodos de no neutropenia. Tuvo una admisión muy corta, una internación al día 15 por una neutropenia febril que resolvió rápidamente. Luego del ciclo 1, en la médula ósea el día 28, el paciente obtiene remisión completa. Que el paciente persistía neutropénico, que se resolvió con la suspensión del venetoclax, el no inicio del segundo ciclo, la utilización de filgrastim, y el paciente tuvo rápida recuperación en las 2 semanas posteriores y continuó con el tratamiento. El manejo posteriormente en los ciclos de las citopenias fue variable, con reducción de ciclos desde 0 días, o sea, hay ciclos que llegó sin citopenia al día 28, pero a veces hasta 21 días,
Y en este caso no se utilizó reducción de dosis de ninguno de los agentes y sí retraso de alguno de los ciclos y factores estimulantes de colonia. El paciente se encontraba ambulatorio y sin ninguna complicación más durante los 6 meses siguientes y hace 2 semanas lamentablemente tuvo una recaída con una neutropenia febril y un shock séptico severo que lo llevó a la muerte. Esta es una muy corta experiencia personal de los 2 centros donde trabajo, donde podemos ver las características de los pacientes que tratamos, la alta tasa de pacientes con leucemia mieloblástica aguda secundaria, los esquemas utilizados. En la columna de profilaxis antifúngica podemos ver lo variado de la indicación y de la droga elegida. Vemos que se ha utilizado el tratamiento en pacientes ambulatorios con éxito y vemos los resultados que son variados, pero con muy buenos resultados en varios de los pacientes. Como mensajes para llevarse a casa, las combinaciones de venetoclax para el tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda del paciente añoso son efectivas y manejables, incluso en el ámbito ambulatorio. Es posible tratar a estos pacientes en forma ambulatoria. La profilaxis antifúngica es controvertida, hay que recordar la reducción de dosis o el eventual uso de quinocandinas, y con respecto al manejo de citopenia, se maneja con retraso de los ciclos, reducción de dosis del agente acompañante y eventualmente uso de factores estimulantes de colonia. Muchas gracias. Nicolás, súper interesantes los casos. Y bueno, vamos a iniciar las preguntas. Tan solo pueden seguir preguntando, pueden seguir mandándonos preguntas durante estos 15 minutos. Vamos a empezar con las que ya tenemos. Bueno, la primera sería, ¿cómo define el paciente unfit? Si utilizan en la práctica clínica alguna escala puntual. No sé quién quiere empezar, cualquiera de los dos. Hola, si quieres yo empiezo, doctora Rivas. Pues es una buena definición. Siempre la primera prueba que hace uno es la prueba del vistazo del eyeball test, solo con el gestalt, con la impresión clínica que uno tiene de si el paciente puede recibir terapia intensiva, pero uno tiene que ser más objetivo. Hay varias escalas. El modelo TRM de Seattle es uno que se ha probado. Los criterios de Ferrara, que son criterios que han tenido buena validación externa cuando se han puesto a prueba, y de hecho son equivalentes a este score de Seattle, son los que se utilizaron en el ensayo clínico VIALE-A y VIALE-C. En general el ECOG, la falla cardíaca, las pruebas de función respiratoria, todos son criterios de fitness. Y es lo que yo uso en mi práctica clínica. Nicolás. En nuestra práctica clínica, en general, no usamos los scores recomendados, los scores de riesgo de comorbilidades. Los conocemos, los escuchamos en todas las charlas, pero la verdad que en la práctica clínica usamos, como comenta el doctor, más la mirada clínica global que nos da el paciente en el consultorio. Quizás en el paciente que eventualmente de 65 a 75 años que tenemos alguna duda de que sea candidato a trasplante, ahí en general aplicamos el score de trasplante, pero más que nada por ese motivo. Perfecto. Sí, creo que el paciente tal cual, entre 65 y 75 es el gran desafío, y también el hecho que tal vez el paciente tenga un ECOG o un performance alterado por la enfermedad y que tal vez el día de mañana, si tiene buenas respuestas, nos cambie el paciente e inclusive tal vez nos habilita a pensar más adelante en un trasplante como una alternativa, ¿no? No sé, ¿algún comentario más sobre esto? Definitivo, yo creo que sí es uno de los principales grandes éxitos del venetoclax, es que le salva la vida a personas que la quimioterapia tal vez no lo hubiera hecho, aunque esto no es pura experiencia clínica, pero al diagnóstico el paciente no es candidato para terapia intensiva y de pronto con el paso de 1 mes o de 2 meses ya recupera eso que se perdió y pues es candidato a terapia curativa inclusive. Yo tengo una experiencia personal tanto en pacientes con primera línea como pacientes en recaída que los he llevado a trasplante y pues muy contentos y pues ahí seguimos en tratamiento y en vigilancia. Genial. Bien,
A ver, otra pregunta. En pacientes con mutación TP53, la combinación AZA-venetoclax en VIALE-A mostró buenas tasas de respuestas de remisión completa, pero no impacto en la sobrevida. ¿Consideran que vale la pena usar venetoclax por su costo en pacientes añosos en este escenario? No sé. ¿Quién quiera responder? Yo, si quieren mi opinión, tal vez por ahí en estos pacientes, justamente concatenado con la pregunta previa, pues, obviamente que son pacientes que por el momento, si bien hay nuevas drogas en estudio, la única alternativa tal vez terapéutica es el trasplante, pero digamos, por ahí son pacientes que podrían lograr una buena inducción, una buena remisión con el uso de hipometilantes y venetoclax para después poder llevarlos a un puente de un trasplante. Tal vez en ese camino. Si no, obviamente que es súper discutido el uso de semejante, digamos, combinación, digamos, semejante costo, sabiendo que por ahí no lo vamos a poder sostener durante tanto tiempo. Yo creo que al final del día también depende de una decisión informada con la familia. Sabemos que en ambos estudios la calidad de vida también es mejor, ya se ha reportado en el último ASH un análisis combinado de VIALE-A y VIALE-C. Aunque no se diseñaron los estudios para poner a prueba específicamente a los pacientes con P53, si bien es difícil que esto los vaya a curar, puede ser que sí les mejore su calidad de vida. Si eso vale la pena el costo grande para la familia, pues en realidad es una decisión informada. Perfecto. Bien, otra pregunta. ¿Qué utilidad creen que tienen el venetoclax azacitidina en pacientes con leucemia mieloblástica aguda secundaria a síndromes mieloproliferativos? Bueno, ustedes vieron que la experiencia mía se utilizó, lo hemos utilizado en pacientes con neoplasia mieloproliferativa previa que evolucionan a fase blástica, leucemia mieloblástica aguda. Lo que hay reportado, perdón, estos pacientes no fueron incluidos en los estudios iniciales, sin embargo hay datos de la experiencia, hay un estudio reciente publicado de 32 pacientes en el American Journal of Hematology, en el que la tasa de remisiones fue mejor que la histórica en un estudio comparativo de 44% versus 4% del histórico con hipometilantes. Mi entendimiento de este punto es que los pacientes responden menos y les va peor que los que no tienen un trastorno mieloproliferativo previo, pero que sin embargo en estudios no comparativos parece ser mejor que el tratamiento habitual. Yo considero que sin otras opciones terapéuticas es una terapia adecuada a intentar en estos pacientes. Perfecto. Bien. Vamos con otra pregunta. Dado que venetoclax mostró ser más efectivo en pacientes con mutaciones IDH, NPM1, ¿cree que vale la pena conocer el estatus mutacional para predecir quiénes van a tener más respuesta o para seleccionar pacientes que se beneficien más con esta droga en caso de poder, digamos, de tener un problema de costos? Me parece que en los pacientes que uno no tiene dudas de que va a ir a terapia no intensiva, por supuesto, todos hacemos los estudios pronósticos, pero entiendo que no tiene mucha implicancia clínica. Quizás en el paciente que uno está dudoso en el rango 65-75 años, si va a ir a terapia no intensiva o a terapia intensiva con fin curativo y trasplante, ahí considero que sí, tiene un rol importante considerar si el paciente es de buen pronóstico, porque claramente inclinaría la aguja más hacia intentar una terapia curativa, esa es mi opinión. Doctor Gómez. Totalmente de acuerdo. Yo creo que inclusive también buscar pacientes que tienen alteraciones de riesgo favorable también nos puede modificar la decisión de indicar terapia intensiva, porque sabemos que estas personas se pueden curar con dosis altas de citarabina. Es decir, en este grupo de edad de 65 antes de los 75 se puede considerar este estudio. Y bueno, esa pregunta es muy buena porque
Es decir, si hay una costo-eficacia o a partir de cierto grupo mutacional, es algo que vale la pena estudiarse. Y una pregunta difícil de contestar porque en cada contexto de cada país es diferente los recursos económicos, inclusive hay varias diferencias. Yo trabajo en ambos público y privado y tomo decisiones muy diferentes en cada escenario. Pero sí es una muy buena idea. Uh-huh. Sí, sí, sin duda yo creo que en el futuro obviamente vamos a tener, digamos, si podemos lograr tener todo el panel mutacional, vamos a poder seleccionar y tener distintas drogas para cada una de estas mutaciones, pero por el momento, como dice Nicolás, digamos, en paciente ANFIT no tenemos otra alternativa, por lo cual sabemos que digamos, venetoclax combinado con AZA con bajas dosis sería la opción. Sí nos mueve la aguja en esos pacientes que estamos dudando. Genial, totalmente de acuerdo. Bien, a ver, otras preguntas. El paciente con venetoclax AZA más un azólico, por ejemplo, con fluconazol en inducción, luego de alcanzar esa remisión completa, para los ciclos sucesivos con el fin de facilitar el acceso por costos, ¿qué opinión tienen de seguir combinando azólicos con venetoclax AZA hasta la progresión? Yo considero que la indicación del antifúngico, si por vías institucionales se decide utilizar, es durante el periodo de neutropenia, sobre todo si es severa y prolongada. Entonces, yo considero que la indicación es usarlo si corresponde. Entiendo el punto del costo, pero bueno, es agregar una droga más con potenciales efectos adversos. Y por otro lado, los datos que hay de los pacientes que usaron azólicos son auspiciosos en el sentido de las remisiones completas, pero no hay tanto dato de long term. Así que esa es mi opinión. Uh-huh. Doctor Gómez. De acuerdo, yo creo que es un área para investigación. Lo que hay publicado me parece es con posaconazol en cuanto a equivalencia en la farmacocinética, de donde se derivó esta información. Y bueno, nosotros utilizamos con frecuencia fluconazol e itraconazol por el costo. Muchas veces el voriconazol no es accesible para las personas que están en el lado público, en la medicina pública en México, y tenemos que utilizar estos azoles más antiguos que no tienen estudios de farmacocinética y farmacodinámica en combinación con venetoclax. Es una oportunidad para investigar en países de bajos recursos. Yo creo que sí se debería explorar. No hay evidencia para recomendarlo de manera intencionada, pero sí es algo que nosotros hacemos. Perfecto. Nosotros solamente utilizamos en inducción, lo iniciamos después del ramp-up, o sea que el ramp-up lo hacemos tradicional y lo iniciamos posteriormente, y en pacientes que solamente lo sostenemos en pacientes que tienen neutropenias prolongadas. O sea, si francamente tienen neutropenias cortas, lo equivalimos a digamos, los pacientes que con un R-CHOP hacen una neutropenia de 2 o 3 días, francamente no justifica el uso de azólicos puntualmente a largo plazo. Bien, pasamos a otra pregunta, tenemos bastante, no sé si vamos a poder llegar a contestar todas. ¿Cuál es la experiencia de AZA venetoclax como puente a trasplante? ¿Qué números de ciclos? Esto es una más que buena pregunta. Personalmente nosotros tenemos, digamos, solamente hemos tenido un paciente que logramos, digamos, fue puente a trasplante. Intentamos con AZA Veneto lograr una remisión completa con enfermedad mínima residual, por lo cual por eso prolongamos, fue casi 5 ciclos, también fue una cuestión administrativa, el paciente vive en Ushuaia, pero bueno, nada, no tenemos establecido un standard of care de cuántos ciclos tendríamos que hacer como puente a trasplante. Hoy en día tenemos 2 pacientes que son, digamos, que iniciaron AZA venetoclax, uno ya logró remisión completa, pero en el contexto de COVID estamos prolongando ese puente, que bueno, nada, puntualmente dentro de todo está sosteniendo, tal vez suponemos que van a ser pocos meses para sostener
esa respuesta y, bueno, eventualmente ir a trasplante. No sé si tienen experiencia ustedes. No me ha tocado pacientes personales, pero entiendo que conceptualmente el paciente que va a trasplante tiene que ir en cuanto logre la remisión completa y digamos, no demoraría la indicación de trasplante luego de pocos ciclos de venetoclax azacitidina y logrando la remisión completa. De acuerdo con Nicolás, mi experiencia es que en 2 ciclos se logra lo que se va a lograr y basta con... Yo tengo experiencias de hasta 14 días de venetoclax azacitidina y con eso he logrado respuesta completa con mínima negativa en personas refractarias a quimioterapia. Entonces, no tenemos que esperar mucho. Muchas veces hay que esperar a lo administrativo, el seguro, el paciente, HLAs, en fin. Pero en general, 1 o 2 ciclos con que logramos una respuesta completa y si se puede con enfermedad residual negativa, perfecto. Bien. Bien, tal vez la última pregunta, por ahí nos van a quedar algunas más. En síndromes mielodisplásicos con pérdida de respuesta hipometilantes, ¿es válido adicionar venetoclax? Yo entiendo que no es por lo menos la decisión inicial correcta. Los estudios no fueron hechos así. Se señala siempre la importancia del inicio de las drogas concomitantemente. Así que entiendo que la indicación más estándar en ese sentido, en esa situación, sería la combinación con baja dosis de citarabina. Ok, coincidimos. Si bien hay veces que en la práctica no siempre se hace, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, en esa instancia sabemos que las respuestas van a ser muchísimo menores, ¿no? Totalmente. Bueno, creo que hemos cumplido nuestro tiempo. Ya agradecer a Andrés, a Nicolás. Espero que haya sido útil este intercambio de ideas y bueno, tal vez podamos contestarlos vía mail el resto de las preguntas que han quedado pendientes. Muchas gracias.